Bienvenidos a nuestro curso de filosofía de bachillerato.com. Líderes en variación del bachillerato ante el ICFES. Para esa oportunidad vamos a trabajar la Edad Moderna. Recuerden que hemos trabajado Edad Antigua y Edad Media. Edad Antigua nace la filosofía, se consolida. Edad Media, la filosofía decae. No hay casi libertad. Solo tenemos que enfrentar a dos pensadores religiosos. Ya para la Edad Moderna las cosas van a cambiar. Ya el centro no va a ser Dios. El centro va a ser el mismo hombre. Bienvenidos. Encontramos que la Edad Moderna se inició en el siglo XV y se comenzó a dar un cambio comprendido más o menos en el año de 1460 aproximadamente. ¿Qué fue lo que surgió? Unos grandes cambios a nivel económico y político, social, pero sobre todo a nivel económico, porque el hombre, con su tecnología, con sus nuevas fabricación de velas, de embarcaciones, comenzó a redescubrir su mundo, todo impulsado por el comercio. Ya el hombre se dio cuenta que habían, más allá de sus narices, más allá de que él podía ver de pronto en el mar, habían otras tierras. Y apareció América, apareció nuestro continente. Fue un encuentro de dos mundos. El nuevo mundo llamado más tarde América, con el viejo mundo que era dominio europeo. Se dieron cuenta que África era más grande de lo que ellos creían. Y se comenzó a afianzar mucho el comercio también con el Oriente. Entonces todo ese cambio generado por el comercio creó una época de renacimiento. Es volver a nacer, es volver a comenzar. Es traer de nuevo conceptos filosóficos de la antigüedad, reformarlos, reestructurarlos, para así poder iniciar una nueva época, donde el protagonista principal es el hombre. Obviamente Dios sigue ahí, el concepto de Dios sigue ahí, pero la gente ya estaba cansada, estaba aburrida, estaba hastiada de tener que estar doblegada, obligada a tener un solo pensamiento, que era de carácter religioso. Se crearon los dogmas, un dogma eclesiástico. ¿Y qué es un dogma? Un dogma es una corriente filosófica la cual ellos dicen que tienen la verdad absoluta. Y todo aquel que esté en contra de ese dogma, de ese pensamiento, de esa ideología filosófica, está en contra de ellos, y la pena es el destierro o la muerte. La Edad Moderna es también llamada una revolución. Esta revolución fue dada, como dije ahorita, gracias al comercio, que impulsó mucho la economía. Profe, ¿qué comercializaban? Madera, caucho, productos comestibles, animales, y comenzó un intercambio. Entonces de América se llevaron para Europa el chocolate, tomate, el maíz, la papa. Y llegó de Europa a América, llegó productos como el plátano, llegó la gallina, el caballo, las ovejas, llegó también elementos de hierro, costillos en hierro. Y comenzó una cantidad de interconectividad entre ambos mundos. Apareció también el oro. Aquí había mucho oro, mucho material precioso que los europeos necesitaban. Y todo eso generó mucho empleo, generó mucha explotación, generó una gran revolución, que a nivel de sociales generó mucho avance, se abrieron las fronteras, pero también a nivel social creó una desigualdad social, una desigualdad de riqueza y injusticias permanentes. Encontramos que una revolución científica, de la mano de Galilei, Bacon, Descartes, Newton, quienes fueron los padres de la revolución científica. Igualmente una revolución agrícola, claro, porque ya había más gente, necesitaban cultivar nuevos productos para ser comercializados. Aparece también la Revolución Francesa. La gente estaba ya cansada de estar bajo un dominio de un rey. No, ellos no querían un rey, ya no querían ya reyes, no querían ser mandados ni por la iglesia ni por los reyes.
que vivían del sudor de la gente, del pueblo. Querían hacer un país, un Estado democrático. Y mire que el concepto de democracia se afianzó, se construyó, se originó y se afianzó lógicamente en la Edad Antigua. Entonces, los académicos de esa época, los intelectuales, trajeron la democracia que estaba por allá en Grecia, en Atenas, y la trajeron al mundo de la Edad Moderna. Igualmente se dio la revolución industrial. Había mucho excedente, mucha materia prima que había que transformarla rápidamente. Y aparecieron las máquinas. Entonces ya, cuando se necesitaba, por ejemplo, 50 hombres, por ejemplo, para hacer una producción, un lote de 50 camisas, ya la máquina a vapor reemplazaba el trabajo de 50 hombres y hacía las camisas mucho, las hacía mejor, de mejor calidad y en serie. Claro, y los gastos ya eran menos inversión, más ganancias. Entonces todo eso fue lo que generó la Edad Moderna. Recuerden muchos que la Edad Moderna comenzó por allá, como les dije ahorita, más o menos en 1460 y perduró más o menos hasta año 1800 más o menos, 1790, 1800. Le llaman moderna porque los sociólogos, los científicos, los académicos que crearon todas estas etapas históricas, la llamaban moderna porque era una modernidad, era volver a cambiar, a renovar, era modernizar el pensamiento filosófico, social, geográfico del momento. Bueno, entonces tenemos acá algunos representantes principales. Está René Descartes con su famosa frase pienso, luego existo. Voltaire o Voltaire, que él creó un sentimiento universal e innato de la justicia y que se debe reflejar en las leyes, que debe ser igual para todas las sociedades. Voltaire habló mucho del sentimiento de la justicia. ¿Debido a qué? A que él veía mucha injusticia durante esta nueva forma de trabajar, de acoplar máquinas. Dirá que la vida en común exige una convención, un pacto social, para preservar el interés de cada uno. Supone que el instinto y la razón del individuo le llevan a respetar y promover tal pacto. Muchachos, pacto social. Es lo que hoy en día, en pleno siglo XXI, estamos trabajando y no hemos podido. Pacto social, acuerdos, mesas de diálogo. Se dan cuenta porque es interesante e importante leer. Mire que fue una idea desde hace mucho tiempo, hace muchos siglos, que hoy en día todavía no se ha superado. Mire también con el proceso de paz aquí en Colombia. Es donde hay que preservar la justicia, preservar la igualdad, preservar el derecho universal de la justicia, reivindicación de los derechos humanos. Y eso sí, tener un interés individual, pero que sea enfocado hacia lo colectivo. Y aquí en Colombia no hemos podido. Rousseau es considerado el padre de la pedagogía moderna. Él publicó un libro en el año 1762 llamado El Emilio. ¿Y qué es lo que él hace? Integra por primera vez el concepto de infancia, el respeto a la naturaleza infantil y la dependencia del mundo adulto, así como la importancia de su educación. Estaba muy preocupado, ese es el padre, puedo llamar el padre de la pedagogía moderna, porque él se dio cuenta que al niño hay que protegerlo, al niño hay que brindarle todo tipo de educación, todo tipo de oportunidad y de respeto, porque es un niño indefenso, una niña indefensa. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día en Colombia, en nuestro contexto? Hace poquito hemos escuchado noticias de adultos, fuerzas armadas, que se aprovechan de una niña indígena, la violaron. Encontramos que todavía hay papás que consideran que el estudio no sirve para nada y mandan a sus hijos a trabajar. Hoy en día, las familias ahorran todo el dinero, ¿para qué? Para un paseo, ahorran para una beba al fin de semana, ahorran para la fiesta, para la rumba. Pero cuando el hijo le pide un cuaderno, un diccionario, cuando le va a pedir un computador, una tablet para poder estudiar, para eso no hay plata. Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos a nuestros niños a colegios públicos, donde los niños están hacinados, salones de 50 niños, donde la educación es un poquito compleja, donde en un solo salón hay 50 universos,
donde el papel del maestro es fundamental, pero sabemos que no hay los recursos disponibles que da a nivel educativo y a nivel locativo. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos llevando a estos niños a las instituciones, los depositamos ahí, como quien lleva a alguien a un depósito, a un guardadero, y cree que la responsabilidad de la educación del niño radica solamente en el colegio ni en el profesor, cuando no es así. El responsable número uno es el padre de familia y la madre de familia, que no viven ambos como familia. Entonces está el adulto mayor que va a proteger y va a velar por los derechos de ese niño. Entonces, miren la responsabilidad que nosotros tenemos y que ustedes tienen como papás, como mamás. La educación es fundamental en los niños. Hoy en día hay muchos programas que da la alcaldía de Medellín, programas artísticos, musicales, culturales, académicos. Muchos de ellos son completamente gratis aquí en Medellín. Y usted como papá se entera de eso. Usted como papá quiere que de pronto, y está feliz con la educación que recibe su hijo, su hija. De pronto es más fácil dejar al niño en la casa y no llevarlo, compartir con el tiempo de calidad y llevarlo para que el niño aprenda ajedrez, a tocar un instrumento musical, a cultivar su intelecto. Entonces mire que aquí aparece el respeto hacia la infancia. Y hace poquito, hace unos años, se instauró la ley de infancia y adolescencia. Una ley, crear una ley para proteger el derecho de esos niños y de esas niñas. ¿Y quién dijo esto? Desde el año 1762 lo dijo Rousseau. En Europa se aplica. Y en Colombia todavía desconocemos eso. ¿Se dan cuenta? Lea para que hablemos. Y también tenemos aquí otro personaje que se llama Immanuel Kant. ¿Qué es lo que él hace? Él dice que todo hay que criticarlo. Como dicen temas antioqueños, no hay que comer entero. Y él pone en crisis, pone jaque mate al dogma y a la que tiene que ver la tendencia filosófica del absolutismo. Como dije ahorita, que es un dogma, es una postura filosófica donde se ha aposentado que todo es verdad. Un ejemplo es que me tengo que confesar, tengo que ir ante un cura, me tengo que confesar o si no me voy para el infierno. Un ejemplo. Ese es un dogma, la confesión. Y usted va a decir, pero ¿por qué? Yo no estoy de acuerdo, yo hablo con Dios, cierro mis ojos y le pido perdón. Pero como la iglesia le dice que es un dogma, que es una obligación, no le acepta lo que se está pensando. ¿Se dan cuenta, muchachos? Y absolutismo es hacer lo que la persona quiera. Y eso pasa mucho en nuestro país, el absolutismo. Se pone una ley. Les voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Al final de cada año, el gobierno se reúne, el gabinete del gobierno se reúnen para decretar un salario mínimo. Primero, para dialogar con las diferentes entidades sindicales, obreras. Para decretar, para hablar, para hacer un pacto social de el dinero que cada uno de nosotros debe de ganar al año siguiente. Comienzan una especie de acuerdo. Y cuando el señor sindicalista que está representando a usted sus intereses mientras está trabajando en su empresa, hay una gente que está ya peleando con el gobierno, diciendo, no, es que trabaja en la microempresa, que trabaja en la máquina, que trabaja en la fábrica, necesita esas condiciones de trabajo. ¿Y qué pasa, muchachos? El gobierno comienza a difamar y luego decreta, es decir, impone. Es decir, él bajo el decreto pone un decreto absoluto donde se hace lo que ellos digan y punto. Eso muchos es absolutismo. Entonces usted de pronto ve el movimiento sindical como algo por allá y los tildan de terroristas, de guerrilleros, los tildan como de gente que no quiere que el país progrese. Y nos damos cuenta que son esas personas del sindicato quienes están luchando por los derechos suyos. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado trabajar más de 8 horas? ¿Cuántos de ustedes están almorzando y el jefe les dice, un momentico, hay que producir? Precisamente eso es lo que hacen los sindicalistas, que usted respete y le respeten su derecho como trabajador. Pero ¿qué hacemos? Como la gran mayoría de ustedes consumen RCN y Caracol, ¿no es cierto? Como la gran mayoría no lee, no se informa, no les interesa de pronto esto, y es como mejor pegarse del Facebook a mirar a la amiguita o el amiguito, que es lo que hay por ahí, ¿no es cierto? Y no se entera, hace caso omiso de todo esto, y eso sí, siga trabajando. Trabajar, trabajar y trabajar. Y la vida, los derechos innatos, el dinero que se gana.
Un paréntesis, muchachos. Colombia es el país más desigual a nivel mundial. La riqueza está muy mal distribuida. En este momento, muchachos, un colombiano se está ganando más o menos en el mes, en cuanto a dólares, $300 mensuales. Eso no es nada. En América, muchachos, somos el penúltimo país con con el peor ingreso a nivel de dinero que recibe un obrero o un trabajador. Y nos gana Haití, imagínense. Estamos mal, un país completamente rico, lleno de petróleo, lleno de grandes cosas, y no. ¿Y qué es lo que pasa? Una minoría es la que pone sus condiciones y ejercen un poder dogmático y absolutista. Vamos a mirar ese primer personaje. ¿Quién fue René Descartes? Porque fue importante durante la historia y de la filosofía durante la modernidad. Saludos. En esta ocasión traigo un nuevo video de temática filosófica. De hecho, esta vez hablaré de uno de los momentos más significativos en la historia de la filosofía. Se trata del surgimiento del racionalismo, representado por Descartes, y el empirismo, representado por Locke. Antes de iniciar con la explicación, es necesario saber que a partir de aquí la filosofía se separa de la teología y el debate principal se torna en relación a la nociología, es decir, las perspectivas que se tenían respecto al conocimiento, tal como lo explicaré más adelante. Sin más, espero que disfruten el video. Como se sabe, el racionalismo deriva del latín ratio, que quiere decir razón. Como es lógico, el pilar del racionalismo entonces sería la razón, que será usada como la principal herramienta para generar saber, dejando a la percepción y a la experiencia en un segundo plano. En segundo lugar, es necesario precisar que Descartes es considerado como el padre de este movimiento. Y por último, el método deductivo es usado como base para desarrollar todos los postulados. Básicamente, Descartes desarrolla 3 puntos importantes. Número 1, plantea la duda metódica, que es un criterio para llegar a la verdad, y esta verdad a su vez tenía que ser indubitable. En palabras simples, rechazaba como inadecuadas todas aquellas creencias de las cuales pueda plantearse alguna duda. Debían ser totalmente claras. El segundo punto está íntimamente ligado con el primero, pues para llegar a esa verdad indubitable eran necesarias 4 reglas. La regla de la evidencia, es decir, que solo es verdadero todo aquello que no emite ninguna duda al pensamiento. La regla del análisis, que reducía lo complejo a partes más simples para entenderlo correctamente. La regla de deducción, que consistía en ir de hechos generales a hechos particulares para encontrar una verdad compleja. Y la regla de la comprobación, que solo era un repaso por las reglas anteriores para comprobar las ideas. Justamente a partir de estas reglas se llegó a la tan conocida frase: pienso, luego existo. Por último, en el racionalismo se desarrolló el dualismo, que dividía al hombre en res cogitas, es decir, la parte pensante o espiritual, y en res extensa, que era la parte material. Por otro lado tenemos al empirismo, el cual se podría decir es una contraparte del racionalismo. La palabra deriva de los términos griegos en y peirán, que quieren decir antes de tratar. En resumen, los empiristas priorizan a la experiencia, es decir, antes de cualquier conocimiento siempre ha debido de estar un hecho empírico primero. Su máximo representante fue John Locke. Y por último, a diferencia de los racionalistas que usaban un análisis deductivo, los empiristas usarán el conocimiento inductivo, es decir, ir de lo particular a lo general. Uno de los planteamientos más importantes de esta doctrina fue la tabula rasa, la cual establecía que no hay nada en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos. Locke consideraba que el cerebro de un recién nacido es como una tabla rasa, no hay nada, ya que los seres humanos carecen de ideas innatas. Nada puede ser entendible sin alusión a la experiencia. Y precisamente esta misma experiencia se da de 2 formas, de forma externa y de forma interna. La forma externa es conocida como la sensación, es decir, es una relación entre el sujeto y el mundo externo. Aquí podemos ver o crear ideas simples como un caballo o un ave. Por otro lado, la experiencia interna sería la reflexión. Aquí el sujeto desarrolla procesos psíquicos que incluso llegan a crear ideas compuestas, como la idea de un Pegaso, es decir, la unión de 2 ideas simples
que serían el caballo y el ave. Espero que el video haya sido de su agrado, y si es así pueden darle un me gusta, compartirlo o suscribirse a mi canal. No olviden que también pueden seguirme en Facebook o en mi blog personal. Sin más, soy Nicto López y hasta la próxima. René Descartes es el padre de la crítica, es el padre de racionalizar absolutamente todo, darle razón para poder llegar a la verdad. Vamos a mirar cuál es el concepto filosófico que maneja Voltaire. Las mejores frases de Voltaire que te ayudarán en tu vida. Voltaire nació el 21 de noviembre de 1694. Murió en 1778, dejando todo un legado filosófico que hoy en día sigue siendo actual. Fue el escritor y filósofo más representativo de la época de la Ilustración francesa, periodo que enfatizó la importancia de la razón humana, de la ciencia y del respeto a la humanidad por encima de las cosas basadas en los prejuicios y supersticiones de épocas anteriores. Nos dejó un magnífico legado filosófico, de donde hemos seleccionado estas magníficas frases que te podrán ayudar en algún momento de tu vida. Azar es una palabra vacía de sentido. Nada puede existir sin causa. Decimos una necedad y a fuerza de repetirla, acabamos creyéndola. El mundo fue hecho con inteligencia, por tanto, fue hecho por una inteligencia. La inteligencia de un Newton viene de otra inteligencia. El que solo es sabio lleva una vida triste. Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado. Es una de las supersticiones de la mente humana imaginarse que la virginidad pueda ser una virtud. Hay personas tan inteligentes que aprenden de la experiencia de los demás. La estupidez es una enfermedad extraordinaria. No es el enfermo el que sufre por ella, sino los demás. La duda no es una condición placentera, pero la certeza es absurda. Las lágrimas son el lenguaje silencioso del dolor. Los que creen que el dinero lo hace todo, suelen hacer cualquier cosa por dinero. Buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa, sabiendo que tienen una. El que revela secreto de otros pasa por traidor. El que revela el propio secreto pasa por imbécil. El amor propio, al igual que el mecanismo de reproducción del género humano, es necesario, nos causa placer y debemos ocultarlo. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Dios mío, líbrame de mis amigos. De los enemigos ya me encargo yo. Los ejemplos corrigen mucho mejor que las reprimendas. No siempre depende de nosotros ser pobres, pero siempre depende de nosotros hacer respetar nuestra pobreza. Cuando se trata de dinero, todos somos de la misma religión. Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza,
pero el hombre también ha procedido así con él. El ejemplo más horrible del fanatismo que ofrece la historia fue el que dieron los habitantes de París en la noche de San Bartolomé, destrozando, asesinando y arrojando por las ventanas a sus conciudadanos que no iban a misa. El primero que comparó a la mujer con una flor fue un poeta, el segundo un imbécil. Un dicho ingenioso no prueba nada. Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás. Solo es inmensamente rico aquel que sabe limitar sus deseos. Una colección de pensamientos debe ser una farmacia donde se encuentran remedios a todos los males. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo con tus familiares y amigos. Que Dios... Bueno, vamos a encontrar, muchachos, que hasta el momento, espero que les haya gustado mucho esas frases. ¿De dónde salen? De pensamientos filosóficos. Tú también puedes tener tu propia frase, tú también la puedes crear. Atrévase, lea para que hablemos. Encontramos que en esa sociedad, en ese mundo, espacio temporal del siglo de la edad moderna, durante la edad moderna, la preocupación era esa, la felicidad del hombre. Obvio que hay que trabajar, obvio que hay que producir, obvio que hay que levantarse todas las mañanas para poder llevar el pan a la casa. Pero acá, lo importante era que el hombre fuese feliz en su trabajo, que el hombre fuese feliz con lo que estaba haciendo. Respeto del hombre hacia el mismo hombre, respeto del hombre hacia la lealtad de sus pensamientos. Entonces encontramos que aquí el camino a la verdad era la razón, era pensar, utilizar la cabeza, era descifrar, ir más allá, ¿a través de qué? Del pensamiento, de la razón. Recuerden que Rousseau es el padre de la pedagogía. Vamos a ver qué nos trae Rousseau en esta ocasión. Rousseau considera la civilización a partir de un modelo degenerativo. La historia de los hombres deviene desde un idílico estado de naturaleza hasta la civilización corrupta del antiguo régimen. Sin embargo, para Rousseau, el estado de naturaleza no es algo histórico, es más bien un artificio, una construcción mental o una hipótesis de trabajo. Se trataría de imaginar cómo sería la vida del hombre al margen de toda sociedad organizada y de toda noción de Estado. Según Rousseau, el hombre en el estado de naturaleza es naturalmente inocente, solitario, libre e independiente. El apareamiento se produce por encuentros casuales y la relación madre-hijo perdura hasta que el niño puede valerse por sí mismo. Los hombres viven en el presente sin noción de futuro. Su mayor preocupación es la propia conservación y la supervivencia. Son egocéntricos, pero su egocentrismo se ve compensado por su compasión natural. Sienten espontáneamente piedad ante las penurias de otros seres humanos. En el estado de naturaleza, los deseos de los hombres coinciden con sus necesidades naturales, y por tanto son limitados, simples y se satisfacen fácilmente. Cierto que hay desigualdades de tipo físico, como la edad o la fuerza, pero dada la simplicidad de las necesidades, la independencia de los individuos y la abundancia de bienes,
Dichas desigualdades no son objeto de competencia ni son por tanto determinantes para la supervivencia. Sin embargo, con la multiplicación de la especie, los bienes empiezan a escasear y los individuos se ven forzados a cooperar entre sí. Surge así una primitiva sociedad donde la convivencia da origen al lenguaje y a la comparación de unos individuos con otros. Posteriormente aparece la metalurgia y la agricultura, y con ellas la acumulación de poder y riqueza y por tanto la propiedad privada. No obstante, la propiedad privada posibilita la desigualdad, pues pronto unos tienen más que otros. Los que tienen mucho quieren tener más, y los que menos tienen anhelan la propiedad de los que tienen más. De este modo, los individuos pasan del sano amor a sí mismos al egoísmo y de la compasión natural hacia el otro al odio y a la envidia. Surge entonces el conflicto violento entre los hombres. No obstante, la situación de violencia e inseguridad es insostenible. Mediante un pacto o contrato, los individuos renuncian a sus derechos naturales a favor del Estado. A cambio, el Estado se compromete a garantizar la paz social. Esto es, se compromete a mantener el orden social existente, pero eliminando los conflictos. Sin embargo, Rousseau considera que este orden es absolutamente injusto, pues se sustenta sobre la desigualdad. La desigualdad, que es consecuencia de la propiedad privada, queda ahora legitimada por el derecho y garantizada por el poder político mediante el uso de la fuerza. Afirma Rousseau, en oposición a otros filósofos ilustrados, que el progreso científico y técnico no ha traído consigo el progreso moral. Esto es, no nos ha hecho mejores personas ni más felices, más bien ha traído la corrupción del individuo. Ello se debe a que en el origen de las ciencias y las artes se hallan la avaricia, el orgullo y el deseo de dominar. De modo que los vicios son los verdaderos motores de las ciencias. La ambición y la mentira generaron la elocuencia del orador. La avaricia del comerciante produjo la aritmética. La superstición produjo la astronomía. El resultado es una sociedad artificial e hipócrita, llena de convenciones absurdas y desigualdades. Llegados a este punto, la realización de una sociedad justa no puede estar en una vuelta al estado de naturaleza, algo de todo imposible, entre otras cosas, porque no ha existido históricamente, sino en una nueva educación y en la configuración de una nueva sociedad. Este es el núcleo del programa rousseauiano. De un lado pedagógico, una sana vuelta a la naturaleza capaz de recuperar la autonomía del individuo. Y de otro político, un nuevo contrato social. Rousseau fue un gran visionario. Tomó de las sociales el proceso histórico del hombre y mira hacia dónde lo llevó, hacia el plano de la propiedad privada. Y todo eso descansa dentro de los ámbitos de la injusticia, que muchas veces es legalizada bajo los parámetros del gobierno. Mire que lo denunció hace mucho tiempo, muchachos. ¿Y qué pasa si lo llamamos a un contexto nacional? Pasa exactamente lo mismo. Con la protesta de estudiantes, con la protesta campesina, cuando hay una comunidad determinada quiere mostrarle a todo el mundo, a las personas, su inconformidad, ¿qué es lo que hace el gobierno? Manda el ESMAD, manda a la policía, utiliza la represión. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante la filosofía? Se dan cuenta que muchas veces nosotros hablamos sin saber y juzgamos y tildamos al campesino de que todos son guerrilleros. Tildamos que esa niña que fue violentada por unos soldados, ¿qué estaría haciendo? Tildamos a los obreros que son los perezosos. Se dan cuenta que eso va mucho más allá. Rousseau, desde hace más de 300 años, había dicho esto. Había dado el camino a un nuevo pacto social.
un pacto social de derechos, de deberes, de cumplimientos, de respeto hacia el otro, un pacto social, de a través del diálogo. Y mira lo que está pasando hoy en día, muchachos. Hoy en día, las frases de Rousseau quedaron ahí. Ahí sí ve la diferencia que hay entre un país desarrollado y subdesarrollado, muchachos. En un país desarrollado, ya esos conceptos, las personas del común, lo tienen ya interiorizado. Ya saben que tienen que cumplir con horarios, ya saben que tienen que cumplir con unos códigos de conducta y de respeto. ¿Y qué pasa acá? Se dan cuenta porque somos llamados como un país tercermundista, un país subdesarrollado. Ya se dieron cuenta, muchachos, porque somos tan mal vistos en el exterior. Se dan cuenta porque hay tantos países que nos ponen trabas para poder entrar hacia ellos. Se dan cuenta porque nos imponen las visas en otros países. Porque nosotros tenemos un grave problema educativo y tenemos un atraso intelectual impresionante, muchachos. Entonces miren que Rousseau desde hace mucho tiempo lo había dicho en el contrato social, en el Emilio, y seguimos en las mismas. Solamente cuando usted, desde su casa, desde su espacio, cultive la lectura, el análisis, busque la verdad a través de la razón, va a poder comprender muchas cosas. Y solo así se va a comenzar a generar pequeños cambios, que tal vez usted no va a ver, pero estoy completamente seguro que sus descendientes, sus futuros nietos, van a disfrutar del esfuerzo que usted en este momento va a emprender a hacer. Bueno, muchachos, seguimos con Immanuel Kant. Las mejores frases de Kant que te ayudarán en tu vida. Immanuel Kant es uno de los filósofos más importantes e influyentes de la filosofía universal y del mundo occidental. Representante del cristicismo, doctrina que indaga y establece los límites del conocimiento. En obra y vida, Kant dejó multitud de frases que revelan su manera de pensar y que constantemente han sido citadas. Nosotros hemos recogido en este vídeo algunas de ellas que te serán útiles en tu vida. Atrévete a pensar. Vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. Conceptos sin intuiciones son vacíos. Intuiciones sin conceptos son ciegos. De donde viene el ser humano todos lo sabemos. A donde quiere llegar pocos lo conocen. El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos. La libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades. La felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación. El sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. Trata a las personas como un fin, nunca como un medio para un fin. Con el poder viene la responsabilidad. Dormía y soñé que la vida era bella. Desperté y advertí que es deber. Todo nuestro conocimiento comienza con los sentidos. A continuación, procede a la comprensión y termina con la razón. No hay nada más alto que la razón. No inviertas todo tu tiempo en un solo esfuerzo, porque cada cosa requiere su tiempo.
Como el camino terreno está sembrado de espinas, Dios ha dado al hombre 3 dones: la sonrisa, el sueño y la esperanza. Lo único que es un fin en sí mismo es el hombre. Nunca puede ser utilizado como medio. Con las piedras que con duro intento los críticos te lanzan, bien puedes erigirte un monumento. Cuanto más ocupados estemos, más agudamente sentimos que vivimos, cuanto más conscientes somos de la vida. Los pensamientos sin contenidos son vacíos. Las instituciones sin conceptos son ciegas. El espacio y el tiempo son el marco dentro del cual se ve limitada la mente para construir su experiencia de la realidad. Atrévete a saber. Ten el valor de usar su propia inteligencia. Tuve que negar el conocimiento con el fin de hacer espacio para la fe. Solo el iluminado no tiene miedo de las sombras. El que es cruel con los animales se vuelve duro también en sus relaciones con los hombres. Podemos juzgar el corazón de un hombre por su trato a los animales. Por una mentira, un hombre se echa a perder y, por así decirlo, aniquila a su dignidad de hombre. En la vida conyugal, la pareja unida no tiene que formar más que una sola persona moral, animada y gobernada por el entendimiento del hombre y por el gusto de la mujer. El que se hace a sí mismo un gusano no puede quejarse después si la gente lo pisa. Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él. La dignidad es un valor imposible de sustituir. Es absolutamente necesario persuadirse de la existencia de Dios, pero no es necesario demostrar que Dios existe. No somos ricos por lo que poseemos, sino por lo que podemos prescindir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo con... Bueno, entonces muchachos, aquí encontramos en lo que acabamos de ver unos personajes importantes de la edad moderna, filósofos, personas que vivieron en su mundo, personas que estuvieron y bajo unas condiciones especiales de una sociedad, de una sociedad que estaba creciendo económicamente, de un grupo de personas que estaban redescubriendo su universo, su mundo. Se había activado el comercio, habían encontrado nuevos tipos de personas, nuevas sociedades. Y entre todo esto, muchachos, lo que quería en la época moderna estos filósofos era igualdad, justicia, fraternidad, respeto, tolerancia y pacto social. Así pues, mis queridos amigos, a ver, pasó por acá, qué pena, sí. Ahora sí. Ahora pues, mis queridos amigos, espero que durante todo este proceso ustedes lo hayan disfrutado al máximo. Ojalá que vean este video una y otra vez, para que cada uno de ustedes vaya formando su propia filosofía de vida. Recuerden que aquí no hay verdades absolutas. Cada cual va buscando la verdad, según la corriente filosófica que más le guste. Todo esto enfocado hacia qué? Hacia el encuentro consigo mismo. Van a haber muchas preguntas que no van a tener respuesta. Y tal vez nunca se van a descubrir esas respuestas. Pero hagamos el intento.
Comencemos desde ya a hacer el ejercicio de vivir conforme a los parámetros filosóficos, a utilizar esta, a pensar, a ir más allá, a no tragar entero, a cuestionar, a utilizar la razón, a crear pactos, a vivir en convivencia, en paz, siempre ayudando al otro. Que mis intereses personales no vayan a afectar los intereses colectivos. Y si hay una afectación, para eso es el diálogo. Eso es lo que nos hace a nosotros seres humanos con capacidad para razonar, para crear. Bueno, muchachos, nos queda ya otro tema. Más adelante trabajaremos lo que es la filosofía en la edad contemporánea. Se van a asombrar de muchas cosas que nos esperan en la edad contemporánea. Y recuerden, muchachos, en este curso abrimos un espacio para el conocimiento. Aquí en ningún momento estamos creando que usted piense de determinada manera. Recuerden que la filosofía es libertad. La filosofía permite que usted conozca la verdad, su verdad, que aprenda a solucionar problemas y sobre todo que seamos unos excelentes seres humanos. Bueno, un abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima presentación.